Santa Cruz, Bolivia y el mundo, bienvenidos una vez más a este espacio de reencuentro con mujeres de impacto. Hoy, desde Rurrenabaque, Beni, Bolivia, tenemos con nosotros la alegría de compartir nuevamente este espacio con la licenciada María Eugenia Llaveta. Ella va a ser el instrumento que Dios hoy va a usar para que tú que has pasado o que estás pasando momentos de pánico, de temor, de miedo, por causa de todo lo que a nivel mundial se está viviendo, puedas con la ayuda de Dios, a la luz de la palabra del Señor, ser libre de esto que únicamente lo que hace es frenar e impedir que el poder de Dios se manifieste en tu vida por causa del miedo, el temor y el pánico. Bienvenida, querida licenciada María Eugenia, y el tiempo es suyo para que podamos, por favor, comenzar a hablar de este tema. Muchas gracias, muy buenas noches, querida María Esther. Es un privilegio estar nuevamente compartiendo con todos y que el Espíritu Santo pueda guiarnos, así como tu preciosa alabanza y adoración que ha precedido este momento. Entonces, vamos a tocar un tema muy importante, puesto que en estos tiempos de dificultades y de pandemia, el ser humano, al verse encerrado en su casa, ¿no?, confinado, ha visto la vulnerabilidad de sus emociones. Y esto ha provocado que terminen muchas veces en depresiones o en sintomatologías en el cuerpo como dolores musculares o algunas enfermedades gastrointestinales. Es por eso que este tema que vamos a abordar esta noche es el miedo, la ansiedad y la fobia. Antes de comenzar, quiero manifestarles a todos de que el miedo, la ansiedad y la fobia son tres cosas diferentes y una lleva a la otra, ¿no? Comenzamos con el miedo. El miedo es una emoción primaria que nos ayuda a defendernos de algunos estímulos adversos. Es necesario que nosotros podamos tener esta emoción. ¿Por qué? Porque nos ayuda a adaptarnos, ¿no? Es una emoción adaptativa. El estímulo que puede generar el miedo puede ser real o puede ser imaginario. Por ejemplo, tener miedo a una tarántula gigante, bueno, no gigante, sino al tamaño de mi mano, que acá en esta zona del oriente existen, me puede provocar un miedo y es racional porque es algo que está ahí, ¿no? Pero el miedo imaginario es cuando yo imagino la tarántula y no quiero hacer ciertas cosas porque me provoca miedo. Es necesario el miedo en el desarrollo del ser humano porque en los niños va a ser útil para que aprendan conductas que vayan a poner límites y que no tengan accidentes, ¿no? O que puedan tener algunas consecuencias de dolor en el cuerpo. Entonces, el miedo es un proceso que nos ayuda a adaptarnos, ¿no? El miedo se vuelve un problema cuando no nos deja ser libre y no nos deja vivir. Deja de ser una emoción adaptativa y comienza a tornarse en un problema, ¿no? Y es ahí donde vemos el miedo racional y el miedo irracional. Tomamos el ejemplo de la tarántula. En el miedo racional, obvio, todos vamos a tener temor a una araña grande que me salte, que me lance pelos y que me cause algún daño. Se va a volver irracional cuando yo en mi domicilio, en mi casa, tenga miedo a una simple araña pequeña y me paralice y me suba a una silla y haga un show. Ese es un miedo irracional porque mi conducta no está relacionada con el estímulo que es pequeño, ¿no? Entonces es irracional. Cuando el ser humano está sometido al miedo, existen mecanismos fisiológicos que se ponen en juego y que es importante saberlos. Por ejemplo, nosotros para poder ver el miedo, para poder activar la emoción del miedo, en un inicio nuestros sentidos nos han ayudado a captar el estímulo, lo procesamos mentalmente y el sistema límbico es el que se encarga de decirnos cómo reaccionar, ¿no?
este va a desencadenar reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo que nos harán reaccionar en el momento. Y es ahí donde vamos a tener conductas de escape, de huida, ¿no? Y nuestro metabolismo se acelerará. Por ejemplo, la presión alta se va a elevar, vamos a tener un fluir de adrenalina y hasta la glucosa en nuestra sangre se elevará. Entonces, ¿por qué el miedo es necesario? Porque nos ayuda a tener una respuesta de escape, ¿no? Ante un perro en la calle que sale ladrando, mi organismo se prepara para escapar. Entonces, hasta ahí vemos que el miedo es algo necesario. Ahora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta psicofisiológica de alarma. Y la ansiedad, mis queridos amigos, es adaptativa, es necesaria también. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos provoca a tener un cambio, nos motiva a no estar pasivos, ¿no? Durante este estado de alerta, nuestro organismo pone en marcha mecanismos de defensa, tanto fisiológicos como también psicológicos. Entonces, si nosotros estamos en un tiempo determinado con estos mecanismos defensivos en nuestro cuerpo, nos va a ayudar a superar y a enfrentar la posible amenaza, ¿no? Se van a incrementar algunos sentimientos que por lo general no son agradables, como por ejemplo el temor, la inseguridad, la angustia, ¿no? Y es importante saber que en una dosis pequeña la ansiedad nos ayuda, pero cuando la ansiedad se va prolongando con los días, con las semanas y hasta los meses, es donde desencadenan problemas somáticos en el cuerpo, ¿no? A mi criterio, la ansiedad está más relacionada con la parte afectiva del ser humano. El miedo no, el miedo es un estímulo de lo que yo observo con mis sentidos. En cambio, la ansiedad puede aparecernos cuando tenemos, por ejemplo, relaciones interpersonales que no son adecuadas, ¿no? Cuando tengo problemas de pareja constantemente, cuando tengo una relación con mi hijo o mi hija y no la he resuelto, si he tenido un conflicto, eso va generando estados de ansiedad que van a provocar disfunciones también en nuestro organismo, ¿no? Y sobre todo también cuando hay deudas, cuando las personas tienen conflictos económicos y no ven una solución próxima, entonces vemos que la ansiedad es constante, ¿no? También esto va a generar que la persona tenga sentimientos de falta de control, ¿no? Sobre estas situaciones. Entonces, eso es lo que genera ansiedad. Ahora, ¿cuándo es una fobia? La fobia, si nos vamos fijando, el miedo es una emoción. La ansiedad está relacionada con el miedo, pero es más prolongada. Y la fobia es la sensación interna que genera conductas desadaptativas. La fobia ya estaríamos hablando de un trastorno. El miedo y la ansiedad, cuando dejan de ser normales en la persona y superan nuestro umbral de tolerancia física y emocional, se percibe ya como incontrolable, ¿no? Y es ahí donde aparece la fobia. Yo no limpio el cuarto de al lado porque tengo terror a las arañas, ¿no? Ya es una fobia. Dejo de hacer algunas conductas porque es un pánico total a las arañas, por ejemplo, ¿no? Tomamos el ejemplo inicial. Entonces aquí vemos una relación miedo, ansiedad y lo más catastrófico es la fobia. Ahí ya sugerimos de que la persona pueda buscar una ayuda, ¿no? Porque es algo más crónico. La manifestación de la fobia también es fisiológico.
son todos los cambios internos que pueden desencadenar dificultades de salud, sobre todo las gastrointestinales, ¿no? La siguiente manifestación de la fobia es la motora, conductas de evitación o de huida, ¿no? Y de búsqueda de ayuda. Ante una simple araña, la persona puede entrar en un pánico terrible, hacer un show con falta de aire, una fatiga, sudoración, y solo una simple araña. Esa es la fobia, ¿no? Entonces ahí vemos que la conducta, la manifestación de la fobia en la conducta, para nosotros puede ser, pero eso no tiene sentido, pero para la persona tiene un gran sentido, ¿no? Y a nivel cognitivo, esta persona que tiene algo, por lo general va a tener pensamientos e ideas catastróficas, ¿no? Ante ese estímulo. En mi caso he dado el ejemplo de la araña, va a tener miedo continuo. Y esto reforzará su manifestación fisiológica. Y ahí vemos, ¿no? Entonces, hasta ahí, mi querida María Esther, hemos hecho un poco un análisis del miedo, de la ansiedad y de la fobia. Y cuán importante es que desde el punto de vista psicológico, porque usted es psicóloga y es necesario de que a la luz de la palabra del Señor podamos ya ir todo esto que usted explicó analizándolo. Quizá alguna de las personas que están conectadas o incluso nosotras en algún momento de nuestra vida hemos tenido miedo, ansiedad y fobia. La palabra del Señor, ¿qué es lo que dice? Que echemos sobre Él nuestra ansiedad. Entonces, ya el Señor sabía que nosotros íbamos a pasar por todo esto. En otra parte de la palabra del Señor dice que Él no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de propio. Entonces, fíjese de que estamos hablando de este tema hoy, porque es necesario, es imperativo que nosotros como hijos de Dios sepamos dónde estamos parados, podamos conocer, como vulgarmente se diría, conocer al enemigo, conocer contra qué y contra quién estamos peleando. Porque una de las cosas que está sucediendo en esta temporada de pandemia, con las cuarentenas y con todo lo que está sucediendo, es que Satanás está trabajando a través del miedo, a través de la ansiedad y a través de las fobias. Entonces, no es posible que nosotros reaccionemos de una manera carnal, digámoslo así, de una manera natural, si en lo espiritual tenemos armas que nos van a llevar no a superar en nuestras fuerzas, sino a vencer en la fuerza del Señor el miedo, la ansiedad y la fobia. Querida María Eugenia, en la palabra del Señor, hay personas que tuvieron miedo. Y tener miedo, ansiedad o fobia no es un pecado. Entonces, no vayas a pensar que te estamos apuntando o diciéndote, no, sos miedoso. No, no. Isaac, ¿recuerdan? Isaac tuvo miedo porque él mintió y tuvo que salir huyendo para que su hermano no lo mate. ¿No es cierto? También Moisés tuvo miedo y huyó cuando él mató al soldado, ¿se acuerdan? Ahí en Egipto, antes de él haber recibido esa porción del Espíritu de Dios, él tuvo miedo y huyó. Los discípulos, ¿se acuerdan? En la barca, cuando estaban con Jesús, ellos tuvieron miedo y le dijeron, Señor, me imagino cómo habrá sido el escándalo que hicieron, ¿no? Jesús durmiendo plácidamente y ellos haciendo el escándalo. Y sencillamente Jesús se levanta y le dice al mar que pare y viene la paz. Sí. Más adelante, bueno, al Antiguo Testamento y hay uno más que quiero mencionar, porque de aquí es donde vamos a partir para continuar desarrollando el resto. ¿Se acuerdan de Job? Job es un hombre que vivía no solo en miedo, sino tenía ansiedad. Porque él todos los días
holocausto, porque él tenía miedo de perder su familia. Era por si acaso su contra Dios, por si acaso pierda sus bienes, por si acaso. ¿Y dónde fue atacado por Satanás? Porque Dios le permitió. Fue justamente atacado allí donde él tenía miedo. Entonces, cuán importante es lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos con nuestra boca, porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, ¿cómo hacemos para ser libres del miedo, según la Biblia, querida María Eugenia? Bueno, muchas gracias. Retomo tus palabras porque justamente he estado igual mirando algunos versículos y soy una convencida de que Dios en su perfección nos mandó el aliciente más precioso, del cual muchas veces me conmuevo hasta llorar de alegría, de ternura, de emoción por nuestro precioso Jesucristo. Tú decías y dabas los ejemplos bíblicos de el ser humano tuvo miedo, ¿no? Aún teniendo a Jesús entre ellos, tenían miedo. Y lo hermoso es de que Dios envió a Jesús para que caminara entre nosotros, haciéndose hombre y pueda percibir lo que vivimos aquí. Algunas personas dicen, no, es que Jesús era Dios, pero Jesús caminó como hombre en esta tierra, queridos amigos. Entonces Jesús pudo percibir el miedo del ser humano y el límite al que nosotros a veces estamos sometidos, ¿no? Entonces Jesús es nuestra única herramienta y lo vamos a descubrir porque Él dejó promesa. Vamos a ir estudiándolo de a poco. Yo quise irme, me he dado el trabajito de escribir. Y es bueno que sepamos que en el Antiguo Testamento, como decía nuestra querida pastora, hay ejemplos concretos. Vamos a empezar con el ejemplo inicial en Génesis. Dice aquí, se lee. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba listo y desnuda. Ahí vemos Así es. Ahí vemos la conversación que tuvo Adán con Dios, ¿no? Y si ustedes ven, aquí dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ya Adán tuvo miedo. No vamos a hablar de lo que previamente había hecho Adán. Ese es otro encuentro. Pero aquí vamos a hablar de lo que él sintió. Él sintió miedo. ¿Y qué hizo? El miedo lo llevó a esconderse. Entonces, ojo, aquí el Espíritu Santo me dijo, María Eugenia, si las personas tienen miedo, un miedo que es irracional y que no es saludable para su vida adaptativa en este mundo, van a esconderse, van a hacer cosas que no le van a permitir disfrutar la plenitud de su vida. Porque, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? Nos encapsulamos, no queremos tomar decisiones y nos quedamos ahí como adormilados. Y justamente, ¿qué es lo que hace el ladrón? Según la Biblia, dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, él nos roba el gozo que Dios nos da. Él mata nuestros sueños, ¿no? Y por último, destruye nuestra vida. Pero todo con la puerta que nosotros abrimos, una rendijita que es el miedo. Entonces, no, nosotros tenemos que saber que el miedo debe ser una fuente de inspiración, como un trampolín, no más bien algo que nos vaya a obstaculizar, ¿no? Ahora, tenemos otro versículo. Aquí, tarea para leer. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Esta historia también es hermosa, es algo que ocurrió. En este caso, vemos que Jesús los deja a sus discípulos y él se va a un monte a orar. Y los discípulos suben a la barca y se van por el mar. Y dice las escrituras
que comienza a haber una turbulencia, comienza a caer lluvia, seguramente hay unos vientos huracanados, las olas del mar se comienzan a mover de un lado a otro. Imagínense el pánico de los discípulos, ¿no? Pero aquí hay una palabra importante, turbar, ¿no? Jesús, al ver que los discípulos se turbaron en su temor, se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Esta es la historia donde Jesús camina por las aguas. ¿Y qué hicieron los discípulos al ver a Jesús? Tuvieron miedo. Dice que se turbaron. Turbar yo me di el trabajo de buscar qué es turbar. Turbar es alterar el curso normal de algo. Claro, cuando tenemos miedo y nos turbamos en el corazón, se altera nuestra vida diaria, ¿no? Entramos en un pánico y nos paralizamos. Entonces, daban voces pensando que era un fantasma y tuvieron miedo los discípulos. Nosotros estamos ahora en un mar con tribulaciones a nuestro alrededor, personas que mueren, familiares que se enferman, problemas económicos sin resolver, la situación de la educación de nuestros hijos paralizada. Y cuando comenzamos a ver esto, nos turbamos. Es natural porque somos humanos, pero ahí está Jesús para dar la mano y sacarnos, como lo hizo con su discípulo, no lo dejó caído. Y le dijo, ¿por qué tuviste miedo? ¿No? Eso ocurre cuando no nos enfocamos en Jesús y dejamos de mirar a Jesús y comenzamos a ver los problemas. Entramos en desesperación, ¿no? Ahora, tenemos otra lectura. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué hermoso, qué hermoso. O sea, no hay dónde perderse, mi querida María Esther. Yo hago la invitación pública a todos los que nos siguen. Jesús nos ha dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. Él no nos las da como nos las da el mundo. Ahorita el mundo no nos da paz. Si nosotros queremos buscar una ayuda externa, tal vez no la podamos encontrar. Pero en el Señor sí la podemos encontrar. Y eso es posible. Hay muchos testimonios de personas, aún en la tormenta, con hijos hospitalizados, con familiares hospitalizadas, no permitieron que el enemigo robe su paz. Aún en las luchas diarias, nosotros podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y la gente nos puede decir, pero tú estás con tantos problemas y te veo, parece que estás a sonrisas. ¿Y eso por qué? Porque Jesús es el que renueva nuestra fuerza, ¿no? Y Él nos dice aquí, nos va alentando, nos va alertando, no se turbe vuestro corazón. Mi querido hermano, tú que nos escuchas, que la pandemia no turbe tus esperanzas, tus sueños, tus anhelos. ¿Por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Si quieres comentar algo, querida María Esther. Mire, uno de los comentarios que ha llegado, que lo voy a leer, dice, mis miedos me llevaron a una fobia. No podía dormir, me levantaba asustada, al punto que el médico me recetó tranquilizantes para descansar. Fíjate que ustedes, como médicos, psicólogos, porque estás en esta misma rama, el que no conoce a Cristo como tú lo conoces, querida María Eugenia, inmediatamente lo que hace es recetar un medicamento, algo para que el paciente duerma, para que se tranquilice, pero resulta de que pasa el efecto del medicamento o deja a la persona de consumir el medicamento y vuelve a lo mismo de antes o quizá peor. Entonces, por eso es que Dios está permitiendo en este momento que podamos estar hablando de este tema, porque depende únicamente de cada una de las personas decirle al miedo, a la ansiedad y a la fobia,
hasta aquí llegaron ustedes, Sí. y de aquí para allá, Cristo Jesús, el que va a tomar el control de mi vida. Y esto solamente lo puedes hacer cuando le conoces al Señor. Porque muchas veces conocemos de Dios, le creemos a Dios, pero no vivimos una relación al punto de que Él tome el control total de nuestras vidas, y es ahí donde queremos llegar. Mira, tú Sí, le has dado mamá. en el clavo, querida María Esther. Terminaste, mejor dicho, tu adoración hablando de la importancia de entender la religiosidad que no tiene nada que ver con Jesús, ¿no? Y tú dices, tus palabras son muy sabias. Querida persona, tú que has escrito, cuando tú entiendes que Jesús está vivo, que tenemos un Dios grande y poderoso vivo, y le permitimos entrar en nuestra vida, Él viene y hace morada en nosotros, dice, ¿no? La Escritura. Y al hacer morada en nosotros, comienza a tomar control de las debilidades que tenemos, de nuestros puntos débiles, pero siempre y cuando tú se lo permitas, ¿no? Es muy difícil aprender a identificar la religiosidad, y a veces a muchas personas, aún ya conociendo la Biblia, estudiando, yendo a la iglesia, caminando en el Señor, todavía continúan en una religiosidad y no tienen una relación íntima con Jesús, ¿no? Entonces, el llamado está en buscarla, en pedirla. Eso debe nacer de ti, no debe depender de los líderes, no debe depender de las situaciones que pasen en la iglesia. Tú debes tener tu propia relación íntima con Jesús, ¿no? Entonces, a raíz de eso y argumentando el comentario que tú haces, personalmente, yo tampoco me atrevería a recetar un medicamento o sugerir a un médico que recete a mis pacientes, porque yo también he entendido que la medicina tiene una limitante, ¿no? Y es muy difícil que, mejor dicho, es fácil que se rompa el límite de consumir una o dos, tres veces y después depender de un medicamento. Yo prefiero invitar a que mi paciente dependa de Jesús, que no le va a hacer daño, más bien va a encontrar una relación perfecta. Y ahí se complementa la siguiente lectura. En todo fuisteis atribulados, fuera conflictos de dentro, temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló. Así es. Así es, así es. Ahí vemos que se ratifica. Cuando tú tienes una relación personal con Jesús, Él te va a consolar. Él no te va a dejar. Si dice que Él alimenta a las aves del campo, que Él viste a los lirios del campo, ¿cómo no va a tener cuidado y control de sus hijos? Pero lo que tenemos que hacer es sentirnos hijos de Él y tener la confianza y la seguridad que Él tendrá el control de todo esto, ¿no? Ahora, quiero darte un dato, mi querida María Esther, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Ahora que estaba estudiando, lo encontré y dije, wow, la tristeza había sido útil. Si tú en este tiempo de pandemia estás en un tiempo de tristeza, de que sientes un decaimiento, sientes una nostalgia, vienen pensamientos a tu mente, algunas emociones, quiero alentarte, no te sientas mal. Es normal tener tristeza, pero la tristeza que te vaya a edificar. Y dice la Escritura. Porque la tristeza que es segundo produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso está en 2 Corintios 7:7. Es palabra del Señor. Aleluya. Y el Señor ya antes de que uno se profesionalice, ya Él había escrito todas estas cosas
Por eso la palabra de Dios es importante leer, mis queridos seguidores. Todo está en su escritura, ¿no? La fe viene por el oír y no el oír algo que dijeron, el oír la escritura, el oír la palabra de Dios. Ahora, en estos tiempos de confinamiento, esto puede surgir, ¿no? Pero yo te invito a que tengas la tristeza que te va a llamar al arrepentimiento. Ahora que las personas estamos más tiempo en casa, debemos de utilizar la autoevaluación, ¿no? La autorreflexión. ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? Hasta el día de hoy, ¿la relación con mis hijos realmente era efectiva? ¿El amor con mi pareja realmente era fructífero? ¿Estaba dando lo mejor de mí en la oficina? ¿No? ¿Estaba comprometida con el Señor realmente? Entonces, esto que te ayude a reflexionar para reencontrar tus caminos, ¿no? Y reencontrarte con el Señor. Después de este tiempo, tú tienes que retomar tu vida siendo otra persona. O sea, si el mundo no cambia con esta pandemia, ¿qué más nos puede hacer cambiar? Tenemos que ser conscientes de mi familia, ser consciente de mis amistades, ser consciente de lo que doy, ¿no? Y sobre todo crecer en nuestra vida espiritual. Esto que nos está pasando no es para que te pases el día en la cama mirando tele, echado sin hacer nada, recostada esperando que pasen los 40 días. No, hay que estar activos. Y eso va a generar que tu tristeza sea momentánea, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez hecha tu reflexión, tu autoevaluación, tú vas a querer hacer algo nuevo, motivarte, ¿no? Y vamos a ser mejores. Bueno, tenemos otro versículo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dice el otro versículo? El otro versículo que lo he hecho más grande porque es el mejor. Para mí es uno de los que me motiva y me hace vencer todo miedo, todo desánimo, todo desánimo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén, amén. Amén. Y esto está escrito, es una promesa. Esto tenemos que recibirlo. Cuando alguien me dijo, y yo escuché en una prédica, que el reino de los cielos es para los valientes que lo arrebatan, desde ahí cambió mi actitud cada que escucho un versículo. Yo me lo apropio y lo hago mío y le digo, Señor, está escrito en tu palabra. Entonces yo soy libre. Yo soy libre. Repetírtelo y no olvidarte, ¿no? Porque has recibido un espíritu de libertad. Jesús vino a darnos libertad. Cuando tú sientas el temor que te agobia y te espanta, recuerda el espíritu de esclavitud del antiguo pacto. Ese espíritu ya no es nuestro, porque Jesús vino y nos dio un nuevo espíritu de libertad. Y lo hermoso, ¿no? Espíritu de adopción, nos adoptó. Entonces, lo que tenemos en Jesús, no hay dónde más buscarlo, ¿no? La plenitud, Él es la plenitud. En Él está todo lo nuestro. Y es por eso que podemos alabarlo, es por eso que tú cantas tan emocionada, porque hay libertad en ti. Y esa libertad puede ser para ti, querido seguidor que estás ahora. Puedes hallar la libertad en Jesús para cualquier problema emocional. Ya vamos terminando. Si quieres más. Es hermoso y Dios ha permitido que gente como tú pueda ser capacitada en el área de la psicología, que tengamos médicos, nutricionistas y, en fin, hermanos nuestros formados en todas las áreas, para que a través de ustedes
se pueda asentar lo que la ciencia le ha querido atribuir al hombre o a los medicamentos, para que a través de ustedes se pueda asentar que es el poder de Dios el único que nos libra, el único que nos salva. Así es, mi querida María Esther. Aquí ya tengo otros 2 versículos que nos prometen, yo diría más bien, para contrarrestar o poner una palabra contraria, contraponer a la palabra temor y miedo, es la palabra confianza. El miedo nos da desconfianza y nos hace dudar, ¿no? Así que no es bueno un miedo que te paraliza, es bueno un miedo que te hace un trampolín y te hace ir más adelante. Pero el miedo que te esclaviza no es tuyo y ese hay que echar. ¿Por qué? Oh. Ahí dice, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén, aleluya. Eso es posible. La pandemia no solo pasa en tu barrio, no solo pasa en Santa Cruz, en el Beni, pasa en todo Bolivia y en todo el mundo. Pero es posible que si yo oigo el llamado que estamos haciendo a través de las redes sociales de que tú dependas de Jesús, es posible que tú habites en tu casa confiadamente, sabiendo que el Señor tiene control de tus días, que el Señor tiene control de tus necesidades, que el Señor provee. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y lo confirman muchos testimonios de personas que han visto el poder real y la manifestación concreta de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y por último, a los que están pendientes de las noticias. No tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Salmo 112:7. Amén. Amén. Aleluya, María Esther. Sé que las redes sociales nos bombardean todos los días con los muertos, con cuántas personas están en terapia intensiva, que quienes necesitan plasma. Y a veces uno comete el grave error de dar más tiempo a esas noticias y no a este tipo de noticias, que es la premisa que estamos dando nosotros, que en el Señor podemos descansar. Aunque tengamos tribulaciones, todo es posible. Hay una alabanza que a mí ahorita se me ha ido la alabanza, la voy a recordar, pero me gusta. Es la canción hermosa y la alabanza que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, dice, ¿no? El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Aleluya. Pareciera una locura que en medio de todo lo que estamos viviendo nosotros podamos decir el gozo que tengo yo y podamos danzar y sonreír, pero es que eso es el reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Y no es que no pasemos por procesos, no es que no estemos viviendo de repente una circunstancia parecida a la tuya que está conectado con nosotras. Sencillamente que cuando depositas todas tus cargas, miedos, temores, fobias, todo lo que te fatiga, todo lo que te impide incluso hasta dormir, se lo entregas al Señor, ahí es donde viene un alivio de Dios. Y bueno, para mí, que en este caso Dios me creó para adorarle y cada vez que yo me voy a acercar a Él, me es mucho más fácil hacerlo a través de la adoración, a través del cántico. Entonces, al momento en el que estés con miedo, esté esa ansiedad queriendo tomar el control de tu vida o esa fobia, que son espíritus que no provienen del Espíritu de Dios, pon alabanza y comienza a adorar y a declarar. Como lo dijo María Eugenia, somos libres en Cristo y somos libres para adorarle.
Pero ojo, mucho cuidado con lo que tu boca dice. Así es. Porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Con Así nuestra es. boca podemos atraer la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces, creo yo que este tiempo hermoso que tenemos durante esta pandemia nos da el espacio de podernos autoevaluar, autoanalizar cada día que pasa para podernos corregir. Porque muchas veces sin darnos cuenta, con nuestras palabras, estamos atrayendo estos espíritus que no son de Dios, no provienen de Él, en lugar de activar ángeles de Dios para que nos Amén. guarden, para que peleen por nosotros, para que haya un vallado, un muro conteniendo nuestras casas, al salir de casa, ya sea para hacer compras, para trabajar, nuestros esposos que entran y salen para trabajar también, nuestros hijos. Si nuestras vidas no están totalmente guardadas en Dios, de nada sirve todo lo que podamos hacer. Así es que, antes que continúes, están enviando saludos y hasta han cantado contigo, como Rosario González, que dice, el gozo solo Dios nos da. Rosario Villarroel, Santa Cruz, que Dios te bendiga. Este espacio de verdad nació en el corazón de Dios para bendecirnos a todos nosotros y a nosotras principalmente, que estamos cada día viendo lo nuevo que Dios va trayendo. Rocío Villarroel, que Dios te bendiga. Clau, María Isabel Menacho, Rocío Villarroel está conectada. Morales Mabelita, Julian Tego, Cali Escalante dice, Dios te bendiga, prima. Son mis primos, qué lindo, me alegra. Que Dios los bendiga. A los médicos. Erika Bermilena Cenzano, Luz Rosario Zabalaga, Ana Stuart desde los Estados Unidos. De verdad que es un tiempo hermoso. Un tiempo hermoso para que nosotros nos levantemos creyéndole a Dios. Así es, mi querida María Esther. Yo quería también dejarles algunas pautas un poco más prácticas, porque algunas personas pueden tal vez estar todavía en los primeros pininos de su vida espiritual, ¿no? Entonces, si estás en un estado de miedo, en un estado de ansiedad, porque eso es real, es lo que estamos viviendo, hay algunas herramientas prácticas que les voy a dejar. Son o algunas herramientas de autoayuda, ¿no? Importante es que tú seas consciente de lo que piensas. Nosotros, querida María Esther, sabemos que la batalla con el enemigo no es por carne ni por fuerza, ¿no? Sino que la batalla está aquí, en nuestros pensamientos. Entonces yo te pido que si tú tienes un estado de ansiedad que te está provocando dolores musculares, problemas gastrointestinales, insomnio, entonces es tiempo para que tú te disocies un poco y tomes conciencia de qué pensamientos tienes. Si puedes, date el trabajo y escríbelos y confronta tus pensamientos. Y pregúntate, ¿este pensamiento es real o es irracional? ¿No? Y ahí es donde tú descubres la artimaña del enemigo, porque él mete dudas a nuestra cabeza. No, esto no va a pasar. Tu deuda va a crecer. ¿Cuándo vas a tener dinero? Tu mamá está hospitalizada, no va a salir como todos los que están hospitalizados. Entonces tú tienes que disociar tu pensamiento y confrontarlo. Eso te va a ayudar a tener un poco de control sobre las emociones, porque el pensamiento afecta nuestras emociones. Entonces, el primer paso, controlar lo que viene aquí, que no aniden que no hagan nido en nuestra cabeza los malos pensamientos. 2, muy importante, aunque parece que no es relevante, la respiración. María Esther, es muy importante aprender a respirar. Qué hermoso si tú tienes la facilidad de salir a tu patio, si estás en un lugar donde hay árboles,
Date el tiempo en las mañanas de salir y tomar un tiempo a solas y respirar. La respiración desintoxica el cuerpo, oxigena nuestras células y además de eso, que somos conscientes del organismo, porque hasta llegamos a sentir las palpitaciones, sentimos los músculos, cómo se oxigenan, cómo es una manera de ayudar a que no estén tensos los músculos. La respiración es muy importante. Entonces, si tú puedes encontrar a alguien que te ayude, o ahora que en internet podemos buscar formas para controlar la respiración, hay que hacerlo. Es un aliento de Dios que nos da, es el aire del Señor. Entonces, toma la respiración como una estrategia para ayudar y controlar tus ansiedades. Y por último, conéctate con la naturaleza. Las plantas son una fuente fundamental de vida, tienen vida, entonces cultiva una florcita que tú tengas, algo que puedas tener en casa, cultívalo, háblale bonito. Un animal, si tienes la oportunidad de tener un animal, una mascota, es tiempo de que tengas contacto con la naturaleza. Y si no es posible, sal a tu ventana y respira. Ahí está la naturaleza. Esas son 3 estrategias prácticas y concretas. Cuestionar tus pensamientos, aprender a respirar y conectarte con la naturaleza. Lo demás, tenlo por seguro que el Señor va a tomar control de tus necesidades y te va a ir dando la tranquilidad que estás buscando. Amén, totalmente de acuerdo. María Eugenia, te voy a pedir antes de que nos despidamos de este espacio, aunque quisiera que sigamos conversando, pero creo que es prudente que en este momento tú puedas orar por aquellas personas que están pasando por un proceso de estos y que hoy quieren despojarse, quieren renunciar a todo espíritu de miedo, a toda ansiedad, a fobia, declarar su libertad en Cristo Jesús y sobre todo que el control de su mente, de su corazón y de sus pensamientos sea tomado por el Señor en este momento. Amén, es un gusto. Sí, bueno, Padre bueno, en este momento tan precioso nos acercamos ante tu presencia para traer nuestras cargas, Padre. Te entrego, mi Señor, en la distancia a las personas que han sido atormentadas por el espíritu de miedo, por el espíritu de enfermedad, por el espíritu de fobia, que no les ha permitido disfrutar la plenitud de tus bendiciones que das cada día. Mira, Señor, ese corazón sincero que se acerca a tu altar en esta hora y pide tu ayuda. Dejamos todas las cargas ante tu altar. Tu palabra nos promete que cuando tenemos tu yugo, nuestra carga se vuelve liviana. Señor Jesús, en esta noche nos despojamos de toda carga y nos revestimos de tu yugo precioso y ligero. Bendice, Señor, todas las vidas que están buscando de ti. Responde a sus preguntas, renueva su fe y restablece la salud. Gracias por tu preciosa palabra y tus promesas que nos alientan a estar firmes aún en la prueba. Gracias porque tú eres el que nos renueva y tu misericordia cada día nos transforma. Gracias, mi Señor. También hacemos mención y traemos cautivos todos los pensamientos contrarios a la palabra de Dios y los ponemos en obediencia en Cristo Jesús. Gracias por el espíritu de libertad que tú desatas en esta noche sobre estas vidas y los acompañas a lo largo de sus días. Bendice a la pastora María Esther y al ministerio precioso que ha levantado. Abre nuevas puertas, Señor, y danos el gozo. Te esperamos, mi Señor. Alabado sea tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias a ti que te conectaste
Incluso tu cuñada está conectada, Maribel Escalante, dice bendiciones, cuñadita, Lucas Céspedes, Sandra Victola, Dania David Díaz, desde Trinidad también, desde la Argentina y de varios lugares que se han conectado. De verdad que quisiera mencionar todos sus nombres, pero el Señor sabe quiénes son. Yo tengo muchas cosas que podría dar testimonio, ahora que están escuchando y siguiéndome, de lo que Dios ha hecho en estos tiempos, cerca de mí, con personas que amo tanto, y es tan hermoso, ¿no? Con decirte, querida María Esther, que con mi mamá hemos dispuesto orar y leer la Biblia todos los días. Y gloria a Dios, porque lo estamos cumpliendo a través del WhatsApp. El Señor ha permitido que nos unamos, ¿no? Y me emociono mucho porque humanamente tal vez no lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero sé que el Señor nos ha unido. Con mi madre estamos creciendo y es muy precioso. Igual con mis hijas, con mi esposo, leyendo la Biblia cada noche, cosas que a veces por el afán no lo hacíamos. Y en este tiempo, que yo sé que para muchos es de dolor, yo levanto una oración de gratitud al Padre, porque aún en la tormenta el Señor ha puesto paz y sé que tiene control de todo. Así que te animo, querido seguidor nuestro, ten paz y paciencia, que el Señor tiene el control. Amén, amén. Y no se olviden de que cada día el Señor tiene algo nuevo para nosotros, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que gracias por haber estado con nosotras. No se olviden que esto no concluye aquí. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tendremos una jornada de oración que va a ser transmitida a través de las redes. Es mi casa paternal, Casa de Oración Bolivia, con mis autoridades, mis padres espirituales, que van a estar a cargo de esto, así que estén atentos porque ahí también usted va a poder poner sus peticiones de oración, si es que no las dejó escritas ahora aquí, va a poder mirar que realmente Dios hace milagros sobrenaturales en medio nuestro. Querida María Eugenia, que el Señor te bendiga, que Él te guarde a vos, a toda tu casa, a toda tu familia, todo lo que emprendas y sobre todo que nunca, nunca, nunca te sientas sola. Amén. Porque Él está rondándote con su abrazo de amor. Y a ti que te conectaste con nosotras hoy, que también el Señor te bendiga. Recuerda que Él es tu guardador. Como dice el Salmo 121, Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Siempre. Cree Aleluya. y declara que el Señor es tu guardador. Amén. Aleluya. Querida María, amén. Y estemos expectantes. Así es. Estemos expectantes de su gloria. Amén. Porque algo grande viene. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Un abrazo al corazón. Chao, María.